Tenemos en contacto directo a el periodista Aristóteles Soto. Él es además el licenciado en Educación, abogado y locutor. Con él vamos a estar conversando algunos temas interesantes. Muy buenas tardes, señor Soto. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Cómo, cómo no? Mucho gusto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa por allá? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho calor, pero también mucha energía para hacer este trabajo. Señor Aristóteles, Por supuesto. Uno de los trabajos más recientes que usted ha publicado en un medio de comunicación de Venezuela ha sido el tema de la modificación, los cambios que pretende hacer el gobierno en la ley del ejercicio del periodismo. Yo quisiera que usted nos replicara cuál es su visión sobre este tema. Mira, este es un tema que realmente es preocupante porque es el zarpazo final que tiene el régimen para modificar todo tipo de libertad de expresión y derechos que se han conquistado a través del mismo medio comunicacional. Esto es gravísimo. Y un grupo de diputados de una ilegal Asamblea Nacional, porque recordarán, esa asamblea se seleccionó apenas con un 30% del electorado y fue declarada írrita porque realmente no fue por mayoría, sino el grupo que se dedicó a votar entre ellos solos. Por ahí comienza este conflicto. Y es una parte del proceso que ellos llevan sistemáticamente para demoler por completo la libertad de expresión. Ya antes se había hecho una ley de protección de radio y televisión y ahora lo que le faltaba era modificar pues el resto del medio comunicacional, entre ellos incluso esta nueva forma de expresión que es la digital, pues a través de los distintos medios que se han hecho en los últimos tiempos. Esto es la idea de ellos. Y si hay preguntas, dime. Hay un elemento allí importante y es el hecho de entender que ellos quieren acabar con la profesionalización obligatoria para el ejercicio del periodismo. ¿Qué sentido o qué buscarían ellos con esto? Bueno, tú sabes que la mayoría de los programas que tiene el gobierno están, los programas me refiero a plantas de televisoras que son del Estado, y allí no hay ningún periodista en ejercicio profesional. Habrá alguno que otro en funciones de otra naturaleza, pero los que manejan la opinión son individuos que son improvisados y utilizan el odio, el lenguaje soez, tantas cosas que podríamos conocer y que ustedes tal vez hayan visto por allí, desprecio, odio, y en consecuencia esto ha provocado que se llamen comunicadores alternativos, sin formación profesional de ninguna naturaleza, solo que pertenecen pues al partido de gobierno y reciben una buena cuota de dinero por eso. Y allí se encargan de desprestigiar a cualquiera que exprese su criterio y opinión. Es claro que el Colegio Nacional de Periodistas nunca ha tenido una directiva o una mayoría de factores del chavismo. Esto buscaría abrir las puertas para que con mayor participación de elementos no profesionales se pudiera tomar por asalto las directivas de los colegios nacionales de periodistas en todo el país. Uno no puede predecir el futuro, pero si el perro tiene cara de perro, cuerpo de perro, indudablemente que es un perro, pues. Y hay que creer que ellos van con otra intención, porque estos periodistas alternativos, como ellos se llaman, o comunicadores alternativos, en los últimos tiempos el propio gobierno nacional, el aparato del Estado, tú sabes que el Día del Periodista se celebra en Venezuela el 27 de junio, y allí se entregaban premios a los comunicadores más destacados. Bueno, en la pasada ocasión, los comunicadores más destacados fueron ellos, los comunicadores alternativos, porque ellos se dieron el vuelto, compraron y de paso se llevaron el producto.
Entonces, esta es la consecuencia que estamos viviendo. Y cuando tú ves que hay gente como esta diputada María Chávez, que expresó cuando un periodista le preguntó el por qué era el terror, la forma de expresarse, que era una carrera universitaria, ella dijo, nosotros somos egresados de la Universidad de la Vida, término que revela pues la situación, el odio, lo que tiene de frustración, y allí la problemática. Esta ley, como tú sabes, fue aprobada en el año exactamente en el 76. En el año 72 se promulgó por el gobierno de Rafael Caldera y en el 76 definitivamente se hizo como colegio y comenzamos pues a funcionar en tal sentido. Es un proceso largo porque esto es historia, ¿no? Y la mayoría de los gobiernos que estuvieron en Venezuela en el siglo pasado eran de corte dictatorial y ya tú puedes darte cuenta cuál era la intención de esos gobiernos en censurar la prensa. Hay una cosa que yo no entiendo, ¿por qué ellos también insisten en la modificación del código de ética del Colegio Nacional de Periodistas? Entiendo yo que un código de ética debe nacer no de un parlamento, sino debe nacer del propio gremio como un factor de independencia o un criterio independiente para construir sus propios límites éticos. O sea, eso es lo normal, lo lógico. Ahora, ¿por qué ellos también están tras el código de ética del periodismo? Bueno, es parte del código de ética, que es un libro que tenemos todos, y además de eso, las leyes del Estado venezolano, leyes penales, leyes de todo tipo, porque estamos metidos dentro del concepto del Estado. Y lamentablemente esta gente pues quiere modificar no solo el código de ética, sino la propia ley de colegiación para que ellos tengan entrada directa. Y utilizan subterfugios como por ejemplo para señalar que ellos tienen derecho porque la Constitución habla de la libertad de expresión. Aquí no se le está negando el derecho a nadie de expresarse, solo que los instrumentos que se manejan para la formación de información naturalmente tienen que ser creados por un profesional. El profesional del periodismo es un hombre que está preparado en este momento, porque hay diversas escuelas de periodismo y hay diversas características: relacionista público, publicidad, periodismo investigativo, desarrollo social, hasta político y de carácter también científico. Entonces, cuando un egresado sale a la palestra, ya tiene un conocimiento específico sobre esa área. Y esa es la idea y ese es el concepto del periodista moderno. Indudablemente que tenemos que adaptarnos a las consecuencias y penales si hay un desvío, pero también es necesario, claro que sí, estar pendiente y modificar algunas cosas que vayan en pro, no en contra de la propia ley. Que me llama la atención y es el hecho de que de alguna manera entonces con esta estrategia el chavismo estaría reconociendo el fracaso de sus universidades dedicadas a la formación de periodistas, porque en la universidad ahí se formó hace poco una universidad para el periodismo que era en la sede nacional. Y hace tiempo tenemos una universidad dentro de la Bolivariana, una carrera de periodismo dentro de la Bolivariana. ¿Esto indicaría el fracaso de estas escuelas? Indudablemente que sí, porque ellos, los profesionales que tienen, egresados de esa universidad bolivariana, no tienen el conocimiento necesario porque, bueno, no se atreven, qué sé yo. Y esa universidad bolivariana forma a otros profesionales. Ahí acaba de formar, por ejemplo, médicos también. El Colegio de Médicos les dio cabida, pero lamentablemente, pues, con una formación no acorde con los principios de las universidades tradicionales, porque las universidades tradicionales son 6 años, ellos se gradúan en 4. Y desde que entran a formar parte de esos estudios tienen que hacer práctica. Y cuando se gradúan tienen que ir a una medicatura, es decir, el campo, una medicatura fuera de la ciudad, para poder tener más conocimiento. Entonces, total, que ellos se gradúan
tienen que cumplir el Estado 2 años como tal, y si quieren hacer una especialidad, tienen que ir de nuevo a un hospital, trabajar en el hospital 2 años, y allí es cuando tienen su título. Eso es para decirte la parte que corresponde a los médicos. Por el camino que vamos, y este es el alerta que hay que hacer, es que todas las carreras profesionales del país, incluyendo los médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, todo va a ser modificado. Y este es el globo de ensayo por donde ellos se han ido con más facilidad, a raíz del despojo que hicieron del Nacional, y lo hacen como un símbolo o una motivación psicológica para imponer su terror y su delirio. Una serie de personas incluso que son colegiadas, pero todavía tienen el criterio de su partido dentro de la cabeza, que por cierto, hay muchos de ellos que están en contra también, porque la mayoría son de los que estaban pegados al poder, es decir, los que perciben dinero y perciben, además de eso, otros favores. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo, y esa es la alerta que nosotros estamos haciendo, porque es el asalto al conocimiento intelectual, porque van por todos los colegios a imponer su criterio. Este fin de semana, 3 emisoras del estado Cojedes fueron cerradas por Conatel. ¿Usted cree que a ese ritmo ya Venezuela se está quedando en absoluto sin medios de comunicación equilibrados? Sí, por supuesto. Fíjate que todo aquel que se atreve a dar un criterio diferente a lo que el gobierno exige, inmediatamente es perseguido. Hay unos cuantos periodistas presos, y aquí el debido proceso no se cumple. Aquí cumplió hace 2 años preso un periodista que era diputado incluso, Roland Carreño, no sé si tú te recuerdas de él. Él tenía un programa en televisión, era muy crítico, junto con otros colegas que salieron huyendo del país, están en los Estados Unidos. Él siguió su función como diputado, y siendo diputado le quitaron esa circunstancia que no se lo podían haber llevado, y lo tienen preso, y todavía tiene 2 años dentro de la cárcel y no se le ha dictado ni siquiera la causa por la cual él está preso. Entonces fíjate todo esto, ¿no? El cierre de emisoras constantes, porque ellos también aprobaron una ley de responsabilidad de la radio y televisión, es decir, los medios audiovisuales, donde el Estado se reserva el dominio y el criterio sobre ese particular. Y la persona que está allí es la que sanciona, y no solo sanciona, sino que se apoderan de los equipos, es decir, un robo descarado hasta de los medios. El caso de Radio Caracas es evidente, ¿no? Se apoderaron de los equipos y de las torres y de los relevos con el criterio de que los iban a cuidar. Bueno, ya han pasado ya más de 15 años, los están cuidando, no sabemos en qué estado están. Usted tocaba hace algún minuto el tema de un globo de ensayo que vendría a ser la toma del Colegio Nacional de Periodistas, pero esto también pudiera ocurrir en otros gremios profesionales. Exacto. A eso vamos, ese es el alerta, porque esto comenzó prácticamente este año, ese asalto, en la tierra del estado Zulia, que es Maracaibo, ahí al lado de Colombia. Prácticamente se detectaron una serie de situaciones irregulares, porque quien gobernaba ese estado era afecto pues al gobierno nacional, y él cambió hasta las reglas del jurado de periodismo. Y este año, como ellos perdieron el control, la alcaldía, que es de Maracaibo, y la gobernación, que maneja todo el estado, los comunicadores alternativos, por norma y ética y procedimiento, no podían participar como miembros pues de la comunicación para obtener premios. Eso molestó mucho, y algunos llevaron esto allá a la Asamblea Nacional ilegal, para entonces comenzar a exponer este criterio que mantienen alerta a todo el país. Eso ocurrió hace apenas 2 meses atrás, y
como puedes ver, el asunto es de regalías económicas o que se sienten marginados. Y esto ha sido una lucha constante, porque también hay otro proyecto que la gente desconoce, que es el Estado comunal. El Estado comunal es en la comuna, es decir, que va a eliminar el principio del Estado, el Estado como se conoce, con sus alcaldías, con sus gobernaciones, y es la comunidad al estilo de Cuba, que es lo que se está imitando, la que va a dirigir todo. Y cada zona de esas comunas va a tener su propio sistema de radio, que de hecho ya los tienen, son las emisoras comunitarias. Esas emisoras comunitarias realmente, como tienen poca calidad, no pueden salirse del área, ha sido un fracaso. Pero ellos intentan reanudar de nuevo la presión en ese sentido. Y por eso han ido eliminando las competencias con las emisoras tradicionales para apoderarse de todo. Licenciado Aristóteles Soto, periodista graduado de la Universidad del Zulia y licenciado en Educación, sí, abogado y locutor, con el que hemos conversado esta tarde. Muchísimas gracias, señor Soto. Bueno, a tu orden, pendiente para cualquier otro proceso, sobre todo ustedes que están en estado de alerta con el nuevo gobierno.